Muy buenas tardes a todos. Vamos a realizar en este ejercicio un supuesto práctico para el diseño de un bloque de viviendas con infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Haremos el cálculo completo de todas las instalaciones de enlace, ¿vale? Vemos que en este edificio la promotora nos informa pues, de que las viviendas son de la siguiente construcción, ¿no? Se va a alimentar de una red de distribución de compañía de 400/230, tensión compuesta 400, tensión simple 230. El edificio son 8 plantas y tiene 4 viviendas por plantas, con lo cual 8 por 4 son 32 viviendas. En cada planta tendremos 4 viviendas, una del tipo 1, que es un apartamento con una habitación de 50 metros cuadrados, y vemos que, que tiene control domótico sin aumento de potencia. Otra vivienda que es del tipo 2, que es una vivienda de 2 habitaciones de 70 metros cuadrados, con cocina, horno, vitrocerámica, que va a demandar una potencia de 4.500 vatios. También tendrá control domótico, sin aumento de potencia. Y otra vivienda del tipo 3, que tiene 3 habitaciones de 90 metros cuadrados, también tiene cocina, horno y placa, pero necesita una potencia de 6.500 vatios, con control domótico sin aumento de potencia. En estas 3 viviendas el control domótico sin aumento de potencia no implica de que tenga que ser pasar a grado elevado, ¿vale? Estas 3 viviendas, como vemos, por sus características, por sus potencias y su superficie, serían de grado de electrificación básica. El que tenga control domótico sin aumento de potencia nos permite que no pasen a grado elevado, ¿eh? En la guía, la instrucción 25 nos lo dice la guía, ¿no? Nos dice que el circuito 11 es el circuito de automatización, pero que en el caso de que este sistema no vaya a gestionar cargas diferentes a las que están previstas en la electrificación básica, que no es necesario el paso de electrificación elevada, ¿vale? Entonces, nosotros esas 3 viviendas, la 1, 2 y la 3, la consideraremos de grado básico. Sí que veremos que esta, la primera y la segunda, serán hasta 5.750, cuyo tendrá un IGA de 25, y esta, pues, al pasar de 5.750, pues tendrá un IGA de 32, ¿vale? Que es hasta 7.360. Ya lo veremos más adelante. La vivienda tipo 4 es una vivienda de 3 habitaciones de 110 metros cuadrados, cocina, amueblada, horno, placa, necesita 6.500 vatios y tiene aire acondicionado. Simplemente por tener aire acondicionado ya nos obliga a que esta vivienda sea de grado de electrificación elevado. Aunque necesite esto, nosotros la dispondremos para que pueda disponer 9.200 vatios, que es el mínimo que tiene un control elevado, que le corresponde un IGA de 40 amperios. Bueno, como he dicho, ya lo veremos ahora en el siguiente apartado. El edificio tiene un garaje con ventilación forzada, tiene 450 metros cuadrados y tiene 32 plazas. Una por cada vivienda. Vamos a tener 2 ascensores para 5 personas, 400 kilos y velocidad 0,63 metros por segundo. Se alimenta los dos desde el cuadro de la finca, con líneas independientes. Tendrá una depuradora con 2,5 caballos, coseno EFI 0,8, trifásica 400 voltios y un rendimiento de 0,85. El grupo de presión contra incendios tendrá 7,5 caballos, coseno EFI 0,75, también es trifásico a 400 voltios y tendrá un rendimiento de 0,8. Dispondremos de un grupo de presión de agua de 3,75 caballos, coseno EFI 0,70, también trifásico, 400 voltios y rendimiento 0,75. La potencia del RITI y el RITS para las telecomunicaciones y demás del edificio se consideran 5.000 vatios. Tendrá una iluminación para zonas comunes con luminarias LED con una potencia prevista de 1.550 vatios. Tendremos 5 locales comerciales de 30, 33, 50, 125 metros cuadrados con una potencia que necesita real de 10.750 y un local de 200 metros cuadrados con una potencia que necesita real de 12.500. Nos dice que la longitud de la LGA son 18 metros, consideramos un coseno EFI 0,9 porque no sabemos el coseno EFI total del edificio, que está instalada bajo canal por el garaje, separado del techo mediante varilla roscada, una canal separado del techo. Esto pues será el método de instalación, como tienen que ser cables unipolares, por ser una LGA, pues el B1, ¿vale? Ya lo veremos también más adelante. Y los contadores están emplazados en un local de forma centralizada. Esto es importante para saber el tanto por ciento de caída de tensión que disponemos para la LGA y para las derivaciones individuales. En este caso, hasta de forma centralizada, dispondremos
de un 0,5% para LGA y un 1% para las derivaciones. Bueno, total, que se pide la previsión de cargas del edificio, pero considerando estos supuestos. Que el 10% de las plazas del garaje son para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Tendrán una instalación individual con un contador principal para cada estación de recarga. Y el esquema será el tipo 3A según la instrucción esta. Bueno, ya lo veremos. Esto del 10% de las plazas, bueno, pues corresponde a, bueno, pues cuando nosotros en la instrucción 10, vamos a hacer un poquito más grande, cuando nosotros en la instrucción 10 vemos la previsión de cargas, cuando tenemos un aparcamiento, un estacionamiento colectivo en edificios de vecinos, ¿vale? De mobiliario, régimen de propiedad horizontal, nos dice que si nosotros no conocemos cuántas plazas van a estar destinadas al IRBE, pues que dispondremos como mínimo del 10% del total de las plazas de aparcamiento construidas. Y cada plaza pues se tiene que calcular para 3.680 vatios. Y bueno, pues eso es lo que hemos hecho en nuestro ejemplo. Nos dice aquí que consideremos en el apartado A que consideremos ese 10%. En el apartado B nos dice que consideremos un 100% de las plazas del garaje para el IRBE sin SPL. El SPL era un sistema de protección para la LGA, es decir, nosotros aquí no vamos a poner ningún sistema de protección para la LGA, con lo cual todo el mundo, los 32 plazas, si en un momento dado quisieran estar cargando un vehículo eléctrico, pues podrían hacerlo. Bueno, como veremos, esto es un incremento de potencia bastante considerable, ¿vale? Dice que tendremos una instalación colectiva, un contador principal, bueno, un esquema tipo 1B. Bien. Y luego el caso C sería un 100% de las plazas del garaje para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, pero le pondremos un SPL, es decir, un sistema de protección de la línea general de alimentación en el cual nosotros, este cabecera, ese SPL, pues va a controlar cuántas plazas de garaje pueden estar cargando. Bien, dará prioridad a una u otra en función de cuando el tiempo de recarga, cuando hayan llegado esos vehículos, o bien bajará la intensidad de carga de esos vehículos para dar servicio a otros más que vayan entrando, ¿vale? Pero no nos va a dejar más de un 30% de las plazas, ¿vale? Del 100% de las plazas, pues un 30%. Estas dos, el apartado B y el apartado C, pues quedan vistas en la instrucción 52. En la instrucción 52, que es la de recarga de vehículos eléctricos, como veremos, cuando dice que si el sistema es colectivo para un edificio de viviendas con un contador principal común, pues es opcional, ¿vale? En edificio de nueva construcción es opcional a criterio del promotor o del dueño del edificio, en este caso la Junta de Propietarios, que se utilice un SPL o no. Si utilizamos un SPL, dice que hagamos un factor de simultaneidad de 0,3. Y si no se instala un SPL, pues que hagamos un factor de simultaneidad del 1, ¿vale? Esto sería un poco, una potencia del edificio sería la suma de todas las cargas y el 30% del IRBE, si tenemos un SPL, y la potencia del edificio sería la suma de todas las cargas, que vamos a ver ahora, más la potencia del IRBE, que es la del 5, total, si no se instala el SPL, ¿vale? Esto se puede hacer siempre y cuando tengamos esquemas colectivos, como hemos dicho, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco cómo se hacen estas cosas. Bueno, segundo, nos va a pedir la sección de la LGA para el caso A. El tercero nos va a pedir los fusibles y la CGP que tenemos que instalar para el caso A. El punto cuarto va a pedir la LGA para el caso B. El punto quinto, la CGP y los fusibles para el caso B. Y el sexto va a pedir la sección de la LGA para el caso C, y el séptimo la CGP y fusibles para el caso C, es decir, para todos los casos, ¿vale? Y así haremos una comparativa. Bueno, vamos a empezar el primer apartado. El primer apartado era la previsión de cargas total del edificio. Como vimos en el temario, la previsión de cargas para un edificio destinado principalmente a viviendas era la potencia de la vivienda, los servicios generales, la potencia de locales y oficinas, la potencia de garajes y la potencia del IRBE, ¿no? de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Bueno, para correspondientes a cargas a viviendas, vimos que para electrificación básica era entre 5.750 y 9.200, es decir, si teníamos hasta 5.750 pondríamos un IGA de 25 y
una potencia hasta 7360, pondríamos un IGA de 32. Si superamos estas potencias, ya nos vamos a una potencia, una electrificación elevada, que serían 9200 vatios, que serían 40 amperios el IGA, que correspondería a 9200 vatios, 50 amperios el IGA, que correspondería a 11500 vatios, y 63 amperios el IGA, que correspondería a 14490, ¿vale? Bueno, pues esto serían lo que nos dice, lo que hemos visto en la parte teórica, ¿no?, de nuestro tema. Bueno, pues en nuestro caso vamos a calcular la potencia de las viviendas. Como hemos dicho antes, tenemos viviendas del tipo 1 y tipo 2, que vimos aquí que la vivienda del tipo 1 era un apartamento de 50 metros cuadrados, la vivienda del tipo 2, como mucho, necesitaban 4500 vatios. Luego, tanto esta como esta serán de grado de electrificación básico hasta, como mucho, 5750 vatios. Bueno, pues es lo que hemos puesto aquí. Viviendas tipo 1 y tipo 2 es de grado básico con un IGA de 25 amperios, que corresponde a 5750 vatios. La vivienda tipo 3, pues también era de grado básico, pero como necesitaba 6500 vatios, pues ya pasamos a un IGA de 32 amperios, ¿vale? Porque tenía, como hemos dicho, una placa de inducción y demás, y un piso más grande y necesitaba más vatios, más potencia. Aún así sigue siendo una vivienda de grado básico. Y en cambio la vivienda tipo 4 es una vivienda de grado elevado porque, aunque disponía y iba a pedir una potencia máxima a demandar de 6500 vatios, sí que disponía de aire acondicionado, y eso ya le hace ser una vivienda de grado elevado. Y bueno, como la potencia no superaba los 9200 vatios, pues nosotros le hemos puesto un IGA de 40 amperios, que sí que puede demandar como mínimo 9200 vatios, hasta 9200 vatios, que es el mínimo correspondiente a un grado elevado, ¿vale? Vamos a ver cómo calculamos la potencia de las viviendas. Pues se hace la potencia media y se multiplica por este coeficiente. Bueno, ¿cómo se hace la potencia media? Bueno, pues si tenemos una y dos viviendas de 5750 y tenemos 8 plantas, pues 2 por 8 son 16 viviendas de 5750. Si además tenemos una vivienda de 7360 vatios por cada planta, como tenemos 8 plantas, pues serían 8 viviendas de 7360 vatios. Y como disponemos por cada planta de una vivienda de IGA de 40 amperios, es decir, correspondiente a 9200 vatios, y tenemos 8 plantas, pues tendríamos 8 viviendas de grado de electrificación elevado, de 9200 vatios. 16 y 8 y 8 pues son las 32 viviendas. Si sumo las potencias de ella y la divido entre 32, obtengo la potencia media de todas las viviendas. Esto sería si todas las viviendas estuvieran consumiendo todo a la vez. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un coeficiente de simultaneidad. Ese coeficiente de simultaneidad, cuando estuvimos viendo la parte teórica, nos dijeron que a partir de 21 viviendas, como nosotros teníamos 32, tenemos que utilizar esta fórmula. 15,3 más n menos 21 por 0,5, donde n era el número de viviendas nuestra, en este caso 32. Pues eso es lo que vamos a poner aquí. 15,3 más n, que es 32, menos 21 por 0,5. Si hacemos toda esta operación, nos salen 145.912 vatios. Esa es la potencia que nosotros vamos a necesitar, la previsión de cargas que nosotros vamos a necesitar para el total de las viviendas. Vamos a ver los servicios generales. Bueno, teníamos dos ascensores de 4.500 vatios. ¿Por qué 4.500 vatios? Porque realmente en el enunciado no nos dice los vatios, simplemente nos dice 5 personas, 400 kilos, velocidad 0,63 metros por segundo. No nos dice la potencia. Pero si nosotros vamos a la parte teórica, vimos que en la guía del reglamento nos da unas orientaciones más o menos de la provisión de potencia para aparatos elevadores si realmente no conocemos la potencia que se va a instalar. Vemos que es el aparato elevador de 400 kilos, 5 personas y 0,63 metros por segundo que mandan el enunciado. Me dice que considere 4.500 vatios si yo no sé la potencia real de esa máquina que va a ser instalada. Bueno, pues es lo que hemos hecho. Hemos considerado que para la previsión de carga de servicios generales de 4.500 vatios y le multiplico por 1,3. Le multiplicamos por 1,3 porque, en la instrucción 47 del reglamento, pues nos dice que todos los motores que se hagan para ascensores, grúas y aparatos de elevación, pues tenemos que multiplicar su intensidad nominal por un coeficiente que es 1,3. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Hemos multiplicado esa potencia por 1,3 y el siguiente ascensor también, ya que el reglamento no nos dice que solo sea el mayor, ni que sea uno, ni que sean dos. Nos dice que a los aparatos elevadores, con lo cual yo tengo dos, pues yo a los dos lo multiplico por 1,3.
¿La potencia de la depuradora? Bueno, pues la potencia depuradora, sabemos que la potencia absorbida es la potencia útil partido del rendimiento. La potencia útil nos dijo que eran 2,5 caballos la depuradora. Lo pasamos a vatio multiplicando por 736 y lo dividimos entre el rendimiento y tenemos la potencia absorbida. El grupo de presión de incendios, pues lo mismo, eran 7,5 caballos multiplicado por 736 y dividido entre el rendimiento tenemos 6.900 vatios. Como este va a ser el mayor motor de todos, pues le tenemos que multiplicar por 1,25 y obtenemos 8.625. Esto, igual que antes, nos lo dice la instrucción 47 del reglamento. El apartado de motores nos dice que cuando tenemos varios motores, pues que estén sobredimensionados a 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Hemos multiplicado por 1,25 el de mayor potencia. El grupo de presión de agua, pues lo mismo, eran 3,75 caballos multiplicado por 736 vatios y dividido entre su rendimiento me dan 3.680 vatios. La potencia del RIT y el RIT eran 5.000, el alumbrado de la finca eran 1.550, con lo cual los servicios generales, si sumamos los dos ascensores, sumamos la depuradora, sumamos el grupo de presión de incendio, incluida el 125%, sumamos el grupo de presión de agua, sumimos el RIT y el RIT y sumamos el alumbrado, nos da 32.719,7. Si vamos a los locales, pues bueno, tenemos 5 locales, el primero era de 30 metros cuadrados y nos dice el reglamento que utilicemos 100 vatios, acordamos en la parte teórica. Los locales comerciales nos decían que bueno, pues que utilizáramos 100 vatios por metro cuadrado y planta, pero con un mínimo por local de 3.450 y el coeficiente de simultaneidad que fuera 1. Bueno, pues esto lo aplicamos aquí. Tenemos 100 vatios por metro cuadrado, como tenemos 30 metros cuadrados serán 3.000, pero yo no voy a considerar 3.000, tengo que considerar como mínimo 3.450, que es el mínimo que me marca el reglamento, con un coeficiente de simultaneidad de 1. El local 2 tiene 33, haciendo la misma operación me dan 3.300. Al igual que antes, considero 3.450 porque es el mínimo que tengo que considerar. El local 3 de 50 metros cuadrados me da 5.000 vatios. Bueno, pues 5.000 vatios. Es superior a 3.450, necesito 5.000, pues 5.000. El local 4, 125 metros cuadrados, pues lo mismo. Me dice que tenemos una potencia prevista de 10.750. Bueno, nosotros hacemos con 100 vatios metro cuadrado que le corresponde y me salen 12.500. En fin, me dice que como mínimo el reglamento que yo le tengo que prever una potencia de 12.500. Otra cosa es que el cliente ahora necesite 10.750, pero yo le tengo que dotar de una previsión de carga de 12.500. ¿Vale? En un futuro ese local pasa a otro negocio, a otra persona y quiere 12.500 y como mínimo ese local de 125 metros cuadrados tendría que disponer de 12.500 vatios previstos en la centralización de contadores. Por eso, aunque yo ahora necesite menos para ese local, yo le tengo que considerar una previsión de carga de 12.500. Y el local número 5, pues como son 200 metros cuadrados, igual, 100 vatios metro cuadrado por 200 serían 20.000 de potencia prevista. De potencia que yo tengo que demandar, ¿no? Que yo tengo que dejar. Resulta que ahora solamente necesito 12.500, vale, muy bien, pero yo tengo que dejar una potencia prevista en la centralización de contadores y en la LGA de 20.000 vatios, por eso considero 20.000. Si sumamos la potencia de todos los locales, nos salen 44.400 vatios. Y del garaje tenemos ventilación forzada. Bueno, pues como vimos en la parte teórica, vimos que en el garaje, pues que si tenemos 10 vatios por metro cuadrado para garajes de ventilación natural y 20 vatios para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3.450 y el coeficiente de simultaneidad igual, 1. Bueno, pues esto lo hemos hecho. 20 vatios metro cuadrado porque tiene ventilación forzada por 450 metros cuadrados que tiene el garaje son 9.000, ¿vale? Como 9.000 es superior a 3.450, que es lo mínimo que me permite el reglamento, pues 9.000 el garaje. Y ahora pasamos a la potencia del IRB. Tenemos 3 casos. El primer caso era considerar el 10% de las plazas de garaje con una instalación individual, cada uno tiene su contador, y este es el esquema que ahora veremos, ¿vale? Bueno, pues como hemos visto antes, según el apartado 5.2 de la instrucción 10 del reglamento, nos dice que cuando no se conoce el número de plazas que se incluyera en el IRB, pues que se tiene que calcular multiplicando 3.680 por el total de las 10% de las plazas. Como tiene 32 plazas, el 10% son 3,2 plazas. Bueno, pues nosotros vamos a considerar, en vez de 3,2 plazas, parece un poco
no sé cómo decir, un poco 3,2 plazas, vamos a hacer un total de 4 plazas, ¿vale? Estaríamos por encima de lo que nos dice el reglamento, ¿vale? Entonces, al considerar 4 plazas con este tipo de esquema, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. El tipo de esquema este que nos dice, que es el tipo 3A, pues lo vemos aquí, ¿vale? El tipo 3A, que es este esquema, es una instalación individual, es decir, yo tengo mi centralización de contadores y cada uno, en este caso, dispone de 4 vehículos, hemos dicho, para 4 plazas. Pues aquí tenemos las 4 plazas con sus 4 contadores y sus 4 estaciones de recarga. Y luego estos son los contadores de las derivaciones individuales de las viviendas. Y estas 4 plazas, pues, dispondrán de su contador también individual. Bueno, pues 4 plazas, que es el 10%, que es 3,2, pero nosotros consideramos superior, 4 a 3.680 son 14.720 vatios, lo que yo tengo que sumar al IRBE en el caso A, ¿vale? Si nos vamos al caso B, que es que considere todas las plazas del garaje y además que no tenga un sistema de protección de la LGA, pues claro, yo tengo que considerar que hay 32 plazas y que esas 32 plazas pueden estar demandando carga a un vehículo eléctrico y a la vez, ¿vale? Entonces yo tengo que diseñar una LGA muchísimo de mayor sección, muchísimo más potente. En este caso tiene que ser una instalación colectiva para poder poner una SPL, ¿vale? Bueno, pues nos dice que hagamos el esquema S1, el tipo 1B, perdona, ya lo veremos. Bueno, aquí vemos cómo sería. Este sería el contador general para todos. Este sería el cuadro de recarga de vehículos eléctricos con las protecciones de cada estación de recarga o cada grupo de estación de recarga, ¿vale? Y así tendríamos que hacer el cuadro de vehículos eléctricos hasta 32. Cada uno puede llevar un contador en su estación de recarga, pero bueno, no es necesario. Nosotros vamos a tener un contador común y como tendremos, en este caso, se pagará todo desde aquí, ¿vale? Que tiene cada uno un contador común aquí para luego poder repartirlo, ¿vale? Pero bueno, esta es la instalación colectiva desde un contador principal origen, ¿vale? Y luego tendremos contadores secundarios en las estaciones de recarga, ¿vale? Pero estamos viendo que nosotros podríamos conectar aquí los 32 coches debajo de este cuadro y demandar los 32 vehículos a 3.680 vatios de la LGA, porque no tenemos ningún sistema de protección de la LGA. Bueno, pues en este caso el dimensionamiento y demás se hará 32 plazas por 3.680 y son 117.160, ¿vale? Además nos dijo que el coeficiente de simultaneidad fuera de 1. Bueno, pues esta sería la opción más desfavorable, claro está. Las 32 plazas, considerado que son 32 vehículos eléctricos y demandando todo a la vez. Y la opción C, que sería el 100% de las plazas, es decir, las 32 plazas, pero con un sistema de protección de la LGA, con un contador principal común igual que antes, nos dice que en este caso podemos instalar un SPL y la previsión de carga la podemos reducir con un factor de simultaneidad que es 0,3. Bueno, pues entonces nosotros pondremos un sistema con un contador principal común y luego una instalación dividida en centralización de contadores o cuadros secundarios de estaciones de recarga. Es decir, las 32 plazas por 3.680 lo multiplicamos por este coeficiente de simultaneidad que va a ser quien me lo va a estar gobernando, el SPL, ¿vale? El SPL es el que no va a permitir que entren el 100% de los coches. Irá discriminando coche, otro coche, o a medida que se vayan metiendo irán bajando el nivel de carga de cada vehículo. Aquí tendríamos 35.328. ¿Vale? Vemos que es una diferencia bastante considerable con los 111.000 que tendríamos que considerar si todo fuera sin SPL, ¿vale? Esto también tiene sus inconvenientes, claro. Tú llegas con tu coche, le pones a recargar y en función de los que haya, pues igual no se recarga del todo al día siguiente o no ha cogido la carga al 100% o bueno, ¿vale? Pero se minimiza bastante, ya como veremos, la sección de la LGA y de los costes. Este sería el esquema, más o menos. Estamos viendo que tenemos un contador principal, tendríamos igual un cuadro de recarga de vehículos con sus protecciones magnetotérmicas y diferenciales por cada estación de recarga o por cada 3 como mucho, y bueno, pues los contadores secundarios pues también estarían por aquí, ¿vale? Y tendríamos un SPL en la LGA, en la línea general de alimentación, que es este de aquí, que nos va a estar gobernando la carga de cada uno de ellos, ¿vale? Como hemos dicho. Bueno, pues vamos a ver la previsión total de edificio. Bueno, pues la previsión total para el caso A, que era el 10% de las plazas, eran las viviendas, los servicios generales, los locales, el garaje y el IRBE para el caso A, que eran 14.720, que era el 10% de las plazas. Si sumamos todo, me quedan 246.751,7 vatios. Para el caso B, que era el más desfavorable,
que era el 100% de las cargas, el 100% de las plazas, que son 32 plazas, y además sin sistema de protección de la LGA, sin SPL, pues tendríamos para la vivienda lo mismo, el servicio general es lo mismo, lo local es lo mismo, garaje es lo mismo, esto va a ser siempre igual, pero el IRBE pasaba de 14.720 a 117.760. Con lo cual ahora necesitamos una previsión de potencia del edificio de 349.791,7. Como podemos ver, más de 100.000 vatios, ¿vale? Más de un 33% con respecto a anterior. Y en el caso C, pues pues tendríamos una previsión de cargas para la vivienda lo mismo, para el servicio general lo mismo, local lo mismo y garaje lo mismo, y para el IRBE de 35.328. Recordamos que el caso C era el 100% de las plazas, las 32 plazas, pero con un coeficiente de simultaneidad de 0,3 porque el SPL se va a encargar de distribuir esa potencia, ¿vale? Con lo cual, la potencia total para el caso C sería de 217.359,7. Bueno, pues este es el primer apartado que nos pedía el ejercicio, que era que consideremos la potencia total del edificio en los tres casos, ¿vale? Ahora el apartado 2 me decía que calculara la sección de la LGA para el caso A, es decir, para el caso en el que teníamos la 10% de las plazas, ¿vale? Para este de aquí. Pues recordemos que para el caso A la potencia total era de 246.000 vatios. Por este motivo no podemos alimentar el edificio con una sola LGA, porque ya sabemos que en la centralización de contadores el interruptor general de maniobra pues será de 160 o de 250 amperios como máximo. Si le ponemos 260 admitirá una potencia máxima de 90 vatios, si le ponemos 250 amperios admite una potencia máxima de 150 kilovatios. Con lo cual nosotros no podemos pasarnos de 150 kilovatios por LGA y tenemos una potencia demandada del edificio de 246. Por todo ello, pues se considera dividir en dos partes. Estos 246.751 lo vamos a dividir. Por un lado, lo que son las viviendas, que eran 145.912. Y por otro lado, vamos a considerar los servicios generales, los locales, el garaje y el 10% de las plazas de IRBE, ¿vale? Porque era el caso A. En este caso, si disponemos de todas estas potencias que hemos dicho, la LGA2 serían 100.839. Como podemos ver, esto más esto son los 246.751,7 que hemos dicho al principio. Pero ya dispongo de dos LGAs, de las cuales son inferiores a 150 kilovatios, cada una de ellas. Nos vamos a calcular la LGA 1, en este caso esta de aquí, y luego la LGA 2. Vamos a calcular la LGA 1, que son solo para viviendas, y calcularemos la sección primero por caída de tensión y luego por intensidad de corriente. Los datos de la caída de tensión máxima es el 0,5%. Recordemos que el enunciado nos dijo que eran centralización de contadores centralizados en un lugar. Por lo tanto, el 0,5% de 400 voltios, que es la tensión compuesta, pues son 2 voltios. La conductividad de la línea es 45,5, sería este de aquí, porque es una línea de cobre de material termoestable, es decir, hasta 90 grados, ¿vale? Es un elemento 0,61 kilovoltios, material termoestable, por lo tanto su conductividad corresponde en las peores condiciones a 90 grados, 45,5. La longitud de la LGA nos dijeron 18 metros y la potencia de las viviendas 145.912, coseno de Fi 0,9. La LGA iba por una canal, por el garaje, ¿vale? Entonces, como son cables unipolares y va por una canal suspendida, pues el sistema es el B1, ¿vale? Bueno, pues nos calculamos la sección por caída de tensión admisible con la fórmula de la sección trifásica. Ponemos la potencia, la longitud, la conductividad, la caída de tensión en voltios y la tensión de la línea y me salen 72,15 milímetros cuadrados. Tenemos que disponer de la sección superior, porque 70, que es la sección normalizada, pues nos queda por debajo, por lo tanto la siguiente sección es 95. Si hacemos lo mismo por intensidad admisible, el otro criterio, sustituimos datos y nos sale 234 amperios. Bueno, pues la sección que soporta 234 amperios, según la norma UNE 60364-5-52, es 95 en montaje tipo V1. ¿Vale? El conductor de 25 soporta 234 amperios. Si vamos a nuestras tablas, lo podemos ver. El sistema B1, que son cables unipolares dentro de un tubo o de una canal en este caso, 3 conductores de XLPE que son termoestables, y yo me bajo a 234 amperios, que serían estos, nos corresponde una sección de 95 milímetros cuadrados. Por lo tanto,
aquí me salen 95, por aquí me salen también 95, pues la solución que yo adopto es la mayor de las dos calculada. En este caso, como son las dos igual, pues yo emplearía un conductor del tipo RZ1K, alta seguridad, 0,61 kV, 4 cables unipolares, que son las tres fases y el neutro, de 95 milímetros cuadrados. Con denominación CCA S1B de 1 a 1, que esto es respecto del código de productos de la construcción, ¿vale? En principio dejamos esta sección en función del fusible que nos vaya a salir, ¿vale? Pero en principio dejamos esta sección. Ya veremos en el apartado 3 de este ejercicio si es válida o habría que aumentarla, ¿vale? Si calculamos la LGA2, que dijimos que la LGA2, si venimos aquí atrás, era para el resto de cargas del edificio, excepto viviendas, ¿vale? Que eran 100.839,7. Bueno, pues hacemos lo mismo. Para 100.839,7, todo esto es igual que antes. Nos calculamos por caída de tensión y nos quedan 49,87 milímetros cuadrados, con lo cual adoptaremos, muy justa, pero adoptamos la de 50 milímetros cuadrados, que es superior a este valor. Y por intensidades admisibles, si consideramos la fórmula de la potencia trifásica, como en nuestro caso, con 100.839,7 vatios, que es la potencia de servicios generales, locales, sirve, etcétera, nos da 161,72. Podemos ver que 161,72 le corresponde a un cable de 70 milímetros cuadrados, en montaje B1. El conductor de 70 admite 193 amperios. Vamos a verlo. En B1 vamos a tres cables de XLPE, termoestables, y nos vamos a aguantar como mínimo 160 y algo amperios, pues nos vamos a este que son 193. Este de 193 son 70 milímetros cuadrados. Estos 70 milímetros cuadrados me soportan 193 amperios, como hemos visto, que soportan perfectamente esta intensidad de la línea. Por lo tanto, la LGA2, por aquí me sale 50, por aquí me sale 70. Aquí dice que al dar el mismo resultado, bueno, esta es un copia-pega de la LGA1, realmente aquí me da 50, aquí me da 70, pues yo adopto la superior, ¿vale? Sería un cable conductor tipo RZ1 de alta seguridad, 0,61 kV, 4 cables unipolares de 70 milímetros cuadrados de cobre, ¿vale? En principio dejamos esta sección hasta que ahora en el apartado 3 veamos si esta es correcta dependiendo del fusible que pongamos, ¿vale? Y con esto hemos terminado el apartado 2. Ahora en el apartado 3 es el que me dice que qué cajas de general de protección pongo y qué fusibles tengo que poner. Bueno, pues en el caso A, como yo tengo dos LGAs, podría caber de decir, coño, pues pongo una CGP11, que así salen de la CGP11. Recordemos que salían dos LGAs y teníamos una entrada y salida, ¿no? de la compañía, pero no es posible, ¿vale? ¿Por qué no es posible? Pues bueno, en este caso Iberdrola, por ejemplo, en cables de aluminio de 240 metros cuadrados admite como máximo una potencia de 155 kilovatios. ¿Por qué? Inicialmente en el centro de transformación están protegidas con fusible de 250 amperios. Luego, si yo solo pongo una CGP, le voy a demandar los 246.000 vatios por esa línea y no me lo va a poder dar, ¿vale? Porque como máximo me da 155 por la red de distribución. Por eso yo tengo que tener dos acometidas distintas y tendré que poner dos CGPs. En este caso, dos CGPs esquema 10 con fusibles de 250 amperios, ¿vale? Con bases unipolares cerradas. Estos 400, si os acordáis, eran los puentes estos de aquí, ¿vale? Para entrada y salida de la compañía, que estaban dimensionados para 400. Pero mi sección de mi fusible será de 250, ¿vale? Pondré dos cajas como esta, dos esquemas 10, ¿vale? En el caso de la primera caja que hay que poner para la primera LGA, que es la de las viviendas, si os acordáis, nosotros teníamos que demandar 234 amperios. Bueno, pues el fusible normalizado superior a esta intensidad es el de 250 amperios, ¿vale? Según la norma UNE HD 60364-443 del 2013 y la UNE EN 60269-1 del 2007 y el anexo 2 del 2014, dice que la intensidad que pongamos del fusible, en este caso estos 250 amperios, tiene que estar por encima de la intensidad de cálculo, que son los 234. Pero que esta intensidad del fusible tiene que ser menor o igual que 0,91 la intensidad máxima del cable que yo coja. Si recordamos antes, me había salido un cable de 95, que aguantaba 234. Bueno, pues... bueno, estos 234 amperios, que es la intensidad que va a circular
es menor o igual que el fusible, pero esto tiene que ser menor o igual que 0,91 por la intensidad máxima del cable. Vemos que no, porque esto por esto me sale en 212,94. Y este 212,94 no es inferior a 250, no es superior, perdón, a 250. Con lo cual el cable de 95 no nos vale. Tenemos que probar con el siguiente, el de 120. Vemos que el de 120 dice que soporta 272 amperios. Bueno, en B1, 3, vemos que el cable de 120 aguanta 272 amperios. Bueno, pues probemos otra vez lo mismo. Ponemos la intensidad de cálculo, 234, ponemos la intensidad del fusible, 250, y multiplicamos por 0,91 la intensidad máxima de la línea de 120. En este caso, esto por esto me salen 247. Por poco sigue siendo inferior a 250, por lo tanto, tampoco cumpliría, ¿vale? Y como no cumple la sección de 120, pues tenemos que probar con la de 150. Venimos por aquí y nos acordamos, vemos por aquí, nos acordamos que el de 150 aguanta 313 amperios. Bueno, pues volvemos a nuestro ejercicio y vemos que 234 amperios, que es la intensidad que va a circular por la línea, tiene que ser menor que la intensidad del fusible, y la intensidad del fusible tiene que ser menor que 0,91 por la intensidad máxima que admite nuestra línea de 150. Y ahora sí, 0,91 por 313 son 284, que es superior a 250, con lo cual el cable de 150 milímetros cuadrados es el que nosotros tenemos que utilizar. Por lo tanto, aquella sección que nos salió de 95, que habíamos hecho en el primer criterio por caída de tensión y por intensidad de corriente, tenemos que aumentarlo a 150 milímetros cuadrados, ¿vale? De cobre. El cable al final sería este que estamos viendo, ¿vale? Bueno, y para la CGP2, que alimenta a la LGA2, que va a ser servicio general, locales, garaje e IRBE, pues igual que antes, con el mismo norma UNE de fusibles y demás, vimos que la intensidad que íbamos a mandar eran 161 amperios. El fusible normalizado superior a 161 amperios es el de 200, entonces me tiene que cumplir esta condición igual, ¿vale? Es decir, 161,72 amperios, que es la intensidad nominal de cálculo, tiene que ser menor o igual que la del fusible, que en este caso corresponde, y la del fusible tiene que ser menor o igual a 0,91 por la intensidad máxima del cable. Como íbamos a poner un cable de 70, que era el que me había salido en cálculos, que admitía 193 máximo, pues esto por esto me salen 175. Como 175 no es superior a 200, el de 70 no me vale, no cumple la condición. Tenemos que probar con el de 95. El cable de 95 soporta 234, que ya hemos visto en el caso anterior. Pues hacemos lo mismo, 161 tiene que ser menor o igual que 200 y 200 menor o igual que 191 por 234, que es la intensidad máxima que soporta este cable. Si hacemos 0,91 por 234 me salen 212,94. Y ahora esto sí es superior a la intensidad del fusible, con lo cual ya se cumple la igualdad y nosotros tendríamos que adoptar la sección de 95 milímetros cuadrados. Igualmente al anterior, se tiene que modificar la sección obtenida en el apartado 2.2 porque nos salió antes de 70 milímetros cuadrados y ahora al poner los fusibles nos sale de 95. Por eso adoptamos la misma línea que dijimos anteriormente, pero con la sección de 95 milímetros cuadrados, ¿vale? Vemos que estos dos criterios de los fusibles nos han hecho aumentar la sección. La primera de la LGA de 95 a 150 y la segunda de 70 a 95, ¿vale? Y bueno, pues ya hemos considerado los apartados 2 y 3, ¿no? En el 2 hemos calculado la LGA para el caso A y en el 3 hemos considerado la CGP para el caso A. Ahora vamos a hacer lo mismo, en el ejercicio se va a repetir lo mismo. En el punto cuarto tenemos que calcular la LGA para el caso B y en el punto quinto la CGP y los fusibles para el caso B, ¿vale? Vamos a empezar por el cuarto. El cuarto era para el caso B. El caso B, si recordamos, era el más desfavorable, ¿no? Demandábamos 349.791,7 vatios porque habíamos considerado el 100% de las plazas de IRBE sin SPL, sin la protección de la línea. Bueno, pues igual que se ha dicho antes, por no repetir, ¿vale? Yo tengo que dividir esta potencia al menos en 3, ¿vale? En 3 LGAs. Entonces se ha decidido dividirla, una para las viviendas, igual que antes, para que todos los cálculos que hemos hecho pues nos sigan valiendo, es simplemente volver a repetir lo mismo. La LGA2 sería servicio general, local y garaje, en este caso son 86.000 vatios. Y la LGA3 la hemos dejado solo para el IRBE, ¿vale? Que es una potencia de 117.760. Si sumamos las 3, obtenemos los 349.791. Bueno, pues vamos a calcularnos la LGA1, que es para las viviendas, luego la 2 y luego la 3.
nos calculamos la LGA 1 y no hay que calcularla porque ya la ha dejado con la misma potencia que hemos hecho en el caso anterior para no tener que calcularla, ¿vale? Todo sería igual que el anterior, que sería de 95 en primera opción. Ya vimos que luego había comentado a 150, pero en este momento lo dejamos igual que en el apartado A, ¿vale? Luego ya dice que en el apartado 5 ya veremos si sube o no sube, que como hemos visto lo hay que subir a 150, ¿vale? La LGA 2, que son 86.119,7, ¿vale? Que son estos vatios. Igual, es una LGA 0,5% por el sistema de instalación de centralización única, que es el 2 voltios, 45,5 como hemos visto antes, por ser un cable termoestable de 90 grados centígrados de temperatura máxima, y bueno, un sistema B1, como hemos dicho. Aplicando por caída de tensión, la fórmula como hemos hecho antes con los 86.000 vatios, bueno, me salen 42 milímetros cuadrados. En este caso hay que ir a la sección superior de 50. Y por máxima intensidad admisible me salen 138 amperios. Bueno, para 138 amperios, si miramos la norma 1, 6364-5-52, tengo que emplear un cable de 50 milímetros, ¿vale? Para con montaje tipo B1 que aguanta 151 amperios, que es superior a esto. Lo vemos que en B1, 3 cables de XLPE, 151 amperios, para que sea superior a lo que nos ha salido a la intensidad nominal, sale 50 milímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, aguanta 151 amperios, 50 milímetros. Por aquí me salen 50, por aquí me salen 50, pues como es el mismo resultado, adoptamos este 50, ¿vale? Cable RZ1 igual que el anterior, pero 4 cables unipolares de 50 de cobre. Siempre diciendo que esto es provisional hasta que determinemos el fusible de protección, ¿vale? En el apartado 5 siguiente. Y la LG3, que hemos dicho, que va a dar solo al IRBE con 117.760. Bueno, pues damos a la LGA3 igual, con 117.760, las mismas condiciones que antes, y me sale que por sección son 58 milímetros cuadrados, con lo cual me tengo que ir a 70, y por intensidad admisible, que son 188 amperios, me tengo que ir a 70, que admite 193, superior a 188. Vamos a verlo. Miremos el B1, 3 y superior a 188, ya me tengo que ir a 193, que es el conductor de 70, ¿vale? Como está puesto aquí. Bueno, por aquí 70, pues nada, pues como los dos son iguales, ponemos que esta línea, esta LGA será de 70. Igualmente condicionado a lo que nos salga en el apartado 5 cuando calculemos los fusibles, ¿vale? Bueno, pues ahora nos vamos al apartado 5 y calculamos los fusibles que se van a instalar en el caso B, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Por los criterios puestos antes se van a adoptar 3 CGPs 10, ¿vale? Esquema 10, se van a poner 3 esquemas como este. Uno para cada LGA, ¿vale? Bueno, ¿qué fusible vamos a poner? Pues en el caso de la CGP1, pues hay que poner igual, ¿no? Los fusibles tal, pues serán una línea de 150 milímetros cuadrados la que hay que poner en vez de 95 por el mismo criterio que hicimos antes, ¿vale? Y bueno, para la segunda, pues qué fusibles con 250 amperios, perdón. ¿Qué fusibles tendríamos que poner para el LGA2? Bueno, pues el fusible normalizado para el LGA2, que eran 138 amperios, tenemos el de 160, que está por encima. Para este criterio, como hemos visto antes, 138 intensidad de cálculo, 160 amperios el fusible, y tiene que ser menor o igual que 0,91 por 151, que es la intensidad máxima que emite el cable de 50. Como vemos, es inferior, con lo cual el de 50 no vale. Probamos con el de 70, y el de 70 soporta 193 amperios, por lo mismo, 138, 160 igual, y ahora 0,91 por 193, que es el cable de 70, vemos que es 175,63. Esto ya es mayor que esto, con lo cual tenemos que adoptar para la LGA2 la línea de 70 milímetros cuadrados, con fusibles de 160. Y para la línea 3, pues aplicando el mismo criterio, nos salían 188 amperios y utilizamos un cable de 70, pues 188 amperios, el fusible normalizado superior es 200, y eso tiene que ser inferior a 0,91 por 193. Como vemos que esto ya son 175, que es mayor que esto, o sea, esto es inferior a esto, no es mayor, pues tenemos que calcularme para la siguiente sección superior a 70. La 70 no cumple. Me voy a 95, que aguantaba 234 amperios, como hemos visto en apartados anteriores, y poniendo la igualdad de antes, ya sí que vemos que esto por esto me salen 212, que es superior a 200. Por lo tanto, tengo que adoptar la sección de 95 milímetros cuadrados, ¿vale? Y esta sería la LGA 3, ¿vale? La LGA 3, esta sección con esos fusibles de 200, ¿vale?
Y ahora toca el apartado 6 y 7, que son los dos últimos, lo mismo, hay que volver a repetir lo mismo, hay que calcularse la LGA del edificio para el caso C. El caso C sería esta potencia, ¿vale? Pues igual, para esta potencia vamos a dividir en dos LGAs, ¿vale? Por los casos que ya hemos explicado anteriormente. La LGA 1 que tendrá esta potencia, que es para las viviendas, y así nos evitamos hacer todos los cálculos, y la LGA 2 que es 121.000 vatios, que sería el resto de la potencia con el IRBE, ya considerando el SPL, ¿vale? La protección SPL. Bueno, el caso de la LGA 1, como es para las viviendas, vuelve a ser lo mismo que anteriormente en el apartado 2.1, de 95 condicionado a lo que nos sale en el apartado 7, que ya hemos visto que nos va a salir, para meter fusibles de 250, nos va a salir a 150 milímetros cuadrados, y la LGA 2, que son 121.447. Con las mismas condiciones que antes que hemos puesto, aquí me salen 60 milímetros cuadrados por caída de tensión, con lo cual me tengo que ir a 70, y por intensidad máxima admisible, estos 121.000 vatios, pues nos salen 194 amperios. Para 194 amperios tenemos que coger el cable, la sección que soporta 194, aquí hay un error, no es el cable de 70, ¿vale? Es el conductor de 95 el que soporta como 194 o más, vamos a verlo. En el conductor B1, 3 cables de XLPE que aguanten, hemos dicho, 194 amperios, ¿no? Pues que aguanten 194 amperios en B1 como mínimo, este se me ha quedado corto, tiene que ser el cable de 95, ¿vale? Que aguanta 234. Venimos aquí y tiene que ser el cable de 95 que soporta 234, ¿vale? Aquí habría que poner 95, no 70. Bueno, por lo tanto, el cable de la LGA 2 tiene que ser el mayor de los dos, el de 70 y el de 95, pues adopto el de 95. Igualmente en función de lo que diga el apartado 7, ¿vale? Que es el siguiente que vamos a hacer. Aquí, en el apartado 7, pues igual, tenemos que instalar dos LGAs y por lo tanto tengo que instalar dos CGP10, ¿vale? Porque cada una de ellas, las dos, yo no puedo, me superaban los 150 kilovatios, ¿vale? Como tengo que meter dos CGPs, para la primera irían fusibles de 250 con este cable de 150, como hemos visto en otros apartados, en el 321, y para la LGA 2, que sería con el IRBE, considerando el SPL, el 100% de la plaza considerando el SPL, como tenemos 194 amperios, el fusible superior es de 200 amperios. Bien, para que cumpla esto, esta condición, pues igual, tengo que poner 194 amperios, que es la intensidad de cálculo, la intensidad del fusible que va a poner 200, y esto tiene que ser menor o igual que 0,91 por 234, que es la intensidad máxima que soporta el cable de 95, ¿vale? Ese que nos había salido. Y me salen 212, y 212 como es mayor que 200, pues el cable de 95 cumple la condición, ¿vale? Por lo tanto, tendré una sección de 95 que es igual que la que obteníamos antes, ¿vale? De 95. Y ya por fin hacemos un resumen de todos los casos para que lo veamos, ¿vale? Este sería el caso A, el apartado A, que es el 10% de plazas del garaje. Este sería el apartado B, que es el 100% de la plaza del IRBE sin SPL. Y este es el caso C, que es el 100% de las plazas con SPL, ¿vale? Vemos que para el primer caso la potencia era de 246.000, para este que era el más desfavorable eran 349.000 y para este que era el siguiente, el que tenía el SPL, pues son 267.359. Bueno, pues para la LGA 1, que era para las viviendas en los tres casos, pues vemos que en los tres casos, como era para viviendas y se reservaba 145.912 los tres casos, la sección para los tres casos es la misma, de 150 milímetros cuadrados, ¿vale? Aquí en este caso, la LGA 2 era para el resto de potencia, hasta 246, es decir, 100.000 vatios. Aquí nos salía un cable de 95 milímetros cuadrados, ¿vale? Por lo tanto, teníamos que poner dos CGPs, si recordamos, dos CGP10, la línea de distribución que alimentará a esta CGP ya estará prácticamente saturada, le queda muy poquito, hasta 155 kilovatios, le quedan 10 kilovatios como mucho, disponible para la compañía suministradora, para otros servicios. Y la LGA 2, sí, al ser una CGP10 que tenemos entrada y salida, demandamos 100.000 vatios, pero todavía tiene disponible para la salida para otros clientes, pues ahí le puede dar un punto de entronque, para hasta 50-60 kilovatios le puede dar, ¿vale? En este primer caso solo tenemos que poner dos LGA porque la tercera LGA no era necesaria. Con la potencia que teníamos era suficiente con dos líneas de distribución de compañía, con dos acometidas distintas y dos CGP10. En el caso del 100% de las plazas, para IRBE sin SPL, pues claro, me será una potencia pues muchísimo más, ¿vale?
Va a ser una potencia muchísimo mayor y ya tenía que dividir en 3 la potencia para poner 3 CGP10. La primera es como el caso anterior, la segunda era para todos los servicios generales y locales y garaje, excepto el IRBE, que eran 86.000 vatios, y me salían 70 milímetros cuadrados, ¿vale? La LGA. Bueno, en esta CGP igual, la CGP, la línea de distribución de compañía que alimentará esta CGP, va a alimentar 86 kilovatios, como es un cable de 240 de aluminio de compañía, pues en esta CGP la compañía tendrá una potencia disponible para otros clientes, pues fíjate, hasta pues más o menos de la mitad, hasta 155, 160, pues le queda disponible pues otro tanto, ¿vale? Y nosotros de esta CGP pues sacaremos cable de 70 que alimentará a esa centralización de contadores que era de servicios generales. Y la última, desde la última CGP con 117.000 vatios demandada de ella, tiraremos una LGA de 95 milímetros cuadrados que es la que va a alimentar a la totalidad del IRBE, a las 32 plazas de garaje a 3.680 vatios cada una de ellas, ¿vale? Igualmente la línea de distribución que alimenta esta CGP, pues en su salida pues tiene disponible todavía pues unos 40-45 kilovatios, ¿vale? Y en el caso C, que era instalando el SPL, pues bueno, para las viviendas el mismo caso que el primero, y en este caso íbamos a hacer todos los servicios generales y el IRBE, ¿vale? Porque estaba controlado por el SPL, ¿vale? La LGA estaría controlada por el SPL y vemos la reducción a 95. Fijamos qué diferencia, ¿vale? Pues con respecto a lo demás, ¿vale? Bien, en este caso, con todo, ¿vale? Son 121.447, incluidos servicios generales e IRBE. Fíjate que esto, fíjate qué diferencia con la suma de estas dos, ¿no? Que ya me voy casi a 200.000, aquí me quedan 121.000, ¿vale? Sí que es verdad que aquí estoy dando las 32 plazas y aquí estoy dando al 0,3% de esa... al 0,3, el 30% de esas plazas, ¿vale? Y bueno, pues aquí no haría falta una LGA3, ¿vale? Porque la potencia en estas dos CGPs, en estas dos centralizaciones, pues la hemos repartido, ¿vale? Vemos que en cada una es menos de 150 kilovatios. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de los 3 casos que nosotros podemos instalar en este edificio si queremos una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Esto en función de cuando se vaya a hacer el edificio, antes de hacerle, pues en la previsión de cargas que hay que hacer, con el constructor, con la empresa constructora y con la promotora y el dueño del edificio, pues bueno, pues se tiene que tomar una u otra decisión, cuál es el que se hace, ¿vale? En este caso las 3 son legales, simplemente en este caso y en este caso, bueno, pues la instalación tiene que ser común para poner un SPL y en este caso pues pueden ser individuales. Y bueno, pues con esto es todo. Espero que después de 52 minutos, bueno, pues no nos haya aburrido mucho y haya sido claro la explicación. Muchas gracias.